Pues, chicos, ¿qué tal? A ver, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ten en cuenta que hoy día vamos a realizar problemas o vamos a ver diferentes problemas de acuerdo a tu guía. Sí, ten en cuenta que nosotros teóricamente hemos acabado ya toda la guía, ¿de acuerdo? Pero hay dos temas que no hemos tocado hasta el momento, ¿de acuerdo? Con respecto a soluciones de tus problemas propuestos. Sí, ten en cuenta que nos falta tocar problemas de operadores y nos falta tocar también el penúltimo problema que son cronometría 2. Porque cronometría 1 ya hemos hecho todos los problemas que por lo menos los que estaban propuestos. ¿Sí? Estamos, hoy día lo que vamos a hacer es resolver lo que está en tu guía, en las secciones. Ten en cuenta que ahora las sedes se han juntado, de todas las sedes de las instituciones, ya sea sede Gamarra, sede Tomás Valle, sede de repente, este, pues de Piedra, no sé, ¿sí? Y bueno, y al final va a salir, simplemente sale una sola PPT, de acuerdo para todos. Y bueno, y con respecto a la parte teórica. Ahora, respecto a la parte de cálculos, ten en cuenta que estamos avanzando con la pizarra virtual. ¿Sí? Y bueno, y la idea es simplemente avanzar conjuntamente con ello. Ahora, lo incómodo tal vez que podría ser es que nosotros ya hemos hecho varios problemas, ¿de acuerdo? Respecto a cronometría y también hemos hecho la teoría. Sí, así que sería malvado de mi parte a solicitarte o a pedirte que nuevamente la vuelvas a copiar. Pero yo voy a colgar la PPT tal como la están enviando las sedes. Pero bueno, al fin, si tú ves, tú cuando veas de acuerdo el trabajo, te vas a percatar que yo voy a borrar varias hojas, ¿no? Como por ejemplo las que vamos a ver acá. Como por ejemplo, mira, esta es el PowerPoint planteado, ¿de acuerdo? Semana 16 con minometría, de acuerdo a tu matemática. ¿Sí? Por ejemplo, en estos casos simplemente le están dando ejemplos directamente, cálculos de resultados para determinar cuánto mide el ángulo de cada caso, ¿de acuerdo? Los cálculos de las agujas del reloj cuando marcan 140 grados, teniendo en cuenta, de acuerdo, que se supone que tú sabes que nosotros vamos a trabajar en base a situaciones, de acuerdo, en donde las formulitas que nosotros tenemos que usar son los 11 medios, ¿sí? ¿Estamos? A ver, por ejemplo, a ver, como por ejemplo la que estoy demostrando. Se supone que nosotros ya hemos visto esa teoría, ¿sí? En donde que los ángulos que simplemente se van a variar, voy a tener en cuenta las manecillas del reloj, tanto el minutero como el segundero. Al final yo sé que cada división se va a dividir en 6 grados. Al final yo sé que una división equivale a 6 grados, lo cual equivale a un minuto. También puedo hacer la relación sencilla que simplemente al dividir la cantidad, lo que recorre el horario y lo que recorre el minutero siempre va a ser en relación de 1 a 12. Y bueno, y la fórmula magistral, pues, para determinar los ángulos, siempre y cuando esté considerando el ángulo en posición normal, ¿de acuerdo? De la manera antihoraria que se podría leer. ¿Sí? Bueno, como dije, sería malo de mi parte si te exijo, si te solicitara que nuevamente vuelvas a estudiar esa teoría, ¿sí? Nosotros ya la tenemos y ya tenemos varios problemas de estos tipos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo directamente con tu guía. Y si nos sobra tiempo, ¿de acuerdo? Los resultados calculados. Voy a borrar esto, pero lo que sí quiero que copies son las conclusiones. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, y la tarea va a ser el último problema en donde nos quedemos el día viernes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando
ya que nos esté tocando. A ver, mira, empecemos. A ver, listo. Vamos a usar directamente la Finboard, ¿de acuerdo? Pero antes se me había olvidado. Debo presentarte un video, ¿de acuerdo? El cual está basado en la clase del día. Bueno, es el video propuesto por todas las sedes, ¿sí? O bueno, por lo menos el profesor encargado de ese curso. A ver. ¿Quién inventó el reloj? Mi cámara va a estar apagada, ¿de acuerdo? Por problemas de conectividad. A ver. Mira, me dice estas condiciones. A ver. El primer reloj de la historia fue inventado por los egipcios hace más de 4000 años. Esta civilización usaba un reloj de sol, pero solo se podía medir el tiempo durante el día y no por la noche por la falta de luz solar. El reloj de agua, para medir el tiempo en la noche, los egipcios crearon el reloj de agua, el cual estaba formado por un recipiente donde el agua fluía a una velocidad constante y de esta manera se podía calcular cada hora que pasaba. El reloj de agua no era muy preciso, pero se usaba bastante en la antigüedad. Con el paso de los años, los chinos lograron diseñar los relojes de agua más precisos que existieron durante el siglo XI. Como el reloj de agua no era del todo preciso, las personas necesitaban tener un método, un aparato con mayor exactitud, y por eso se siguió buscando formas de hacer mejor la medición del tiempo. El reloj de arena en el siglo XVI se desarrolla en Europa los primeros relojes de arena y fueron los griegos y romanos los que más lo utilizaron. Estos aparatos se utilizaban para medir el tiempo que duraba la misa en los templos católicos. El funcionamiento de los relojes de arena era bastante simple. Este reloj estaba compuesto por dos recipientes de vidrio que se unían entre sí. Por la parte más fina caída la arena. El tiempo que tomaba el recipiente vaciarse totalmente se consideraba una hora que pasaba. Este instrumento tampoco era demasiado exacto, por lo que se siguió tratando de buscar aparatos para medir el tiempo con mayor exactitud, y por eso se desarrolla el primer reloj mecánico. El primer reloj que fue colocado en un lugar público fue en el Palacio de Visconti en Milán alrededor del año 1335. A partir de este momento aumentó la cantidad de relojes que se colocaban en las ciudades. En el año 1659 Christian Joye diseñó el primer reloj mecánico que contaba con un péndulo con peso, y esto le permitía tener una mayor precisión que los modelos de relojes anteriores. Este reloj tenía un error de aproximadamente 5 minutos al día, lo cual para la época era muy poco. Huygens creó este reloj en base a estudios e información generada por Galileo Galilei. Este inventor fue quien fraccionó el tiempo en una hora, que equivale a 60 minutos. Los relojes mecánicos también fueron usados en iglesias católicas y se utilizaban para saber cuándo tocar la campana para llamar a oración a sus feligreses. El reloj de bolsillo. Los relojes de bolsillo fueron también un paso importante, porque las personas llevaban consigo el instrumento que les permitía medir el tiempo, lo cual resultaba muy cómodo. Los relojes portátiles o de bolsillo fueron inventados en Francia durante el siglo XV. Para poder desarrollar estos relojes se debió cambiar el péndulo por un resorte en espiral en el mecanismo para que pudiera marcar el tiempo. Esta modificación permitió reducir el tamaño de los relojes y que puedan desarrollarse los relojes de bolsillos. Estos relojes fueron creados por Peter Heyden y fueron realmente populares entre la clase alta de toda Europa. Los relojes de bolsillo tenían una forma cilíndrica al principio, pero Nuremberg le dio la famosa forma ovoide que caracteriza a muchos de estos relojes. Con el paso de las décadas, las formas de los relojes cambiaron y su diseño era más variado. Durante el siglo XVI habían hermosos relojes de bolsillo con grabado y toda clase de decoraciones, así como distintas formas. La precisión de estos relojes no era exacta, pero sí mucho mejor que modelos anteriores. Durante el siglo XVII en Europa comienza a utilizarse los relojes de péndulo en las casas en forma extendida, ya que era muy accesible tener un reloj, por lo que cualquier familia podía conocer la hora. Los relojes siguen evolucionando cada década más, por lo que su diseño y exactitud mejoran notablemente. El reloj de pulsera. En el año 1812, Abraham Louis Braille diseña y concluye el primer reloj de pulsera para la reina de Nápoles llamada Caroline, que además era la hermana de Napoleón.
A partir de esa época, las mujeres comienzan a usar el reloj de pulsera debido a su pequeño tamaño y los hombres seguían utilizando su reloj de bolsillo. El primer reloj de pulsera para hombre fue creado por Louis Cartier por pedido de su amigo Santos Dumont. Santos Dumont era un piloto de avión que quería poder ver la hora mientras volaba, por lo que Dumont es el primer hombre en usar un modelo de reloj de pulsera exclusivo para caballeros. Durante la Primera Guerra Mundial, el reloj de pulsera comienza a hacerse popular entre los militares y también en el resto de la sociedad. Al terminar la guerra, el reloj de pulsera era un objeto muy común entre los hombres. En el año 1923, John Howell crea el primer reloj automático en forma de pulsera, pero con un péndulo de inercia. Este tipo de mecanismo dio paso a los relojes más comunes de la actualidad. Durante la década de los años 50 y 60, el reloj de pulsera mecánico se vuelve muy popular entre los hombres y mujeres, ya que este elemento en su versión automático es altamente utilizado por toda clase de personas. El reloj electrónico, otra innovación importante en la vida del reloj, se produce en el año 1967 en Suiza, donde se desarrolla el reloj de pulsera electrónico, el cual utiliza un cuarzo muy pequeño dentro del mecanismo para dar la hora. Este tipo de reloj también creció mucho y por eso actualmente es muy común verlo en los relojes electrónicos más que en los mecánicos. El reloj cambió la vida de las personas y de la sociedad, ya que a partir de su invención se valora el tiempo porque es capaz de medirlo. Ya listo, a ver. Yo creo que habla más rápido que yo, creo. Sammy. Listo, muchachos, empezamos. A ver, como te estaba indicando, ¿sí? La idea es que simplemente tú vas a copiar el tema, ¿de acuerdo? Y vas a copiar y vas a solucionarlo, ¿no? Como tarea tienes que solucionar ese problemita que está aquí. De acuerdo que sabes ya cómo hallarlo tú. Y es un bravo haciendo esos tipos de cálculos. ¿De acuerdo? Y bueno, y al final simplemente las conclusiones. Vamos a concentrarnos hoy día en la sección 5 puntos, ¿de acuerdo? En cálculos y resultados, ¿de acuerdo? Pero con respecto a los problemas que están propuestos en tu vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Para no tener, para no trazarnos, por así decirlo. A ver, empecemos. A ver, listo, ahora sí. Ahora voy a comenzar a proyectar tu... Ahí está, ya listo. Llegas a ver la pantalla, ¿verdad? La de cuadrícula, supongo que sí. A ver, listo. A ver. Vamos a hacer cálculos y resultados. Punto 5, a ver, 5. Cálculos y resultados, solución de video. Ten en cuenta que estamos haciendo cronometría 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Nada más, ¿no? Listo, empecemos. A ver, ¿qué nos dice el primer problema? Mira, el primer problema nos dice estas condiciones. ¿De acuerdo? No te olvides que estamos haciendo la página 17 de tu video. ¿Sí? Alessandra, el problema 1 nos dice esto. A ver. ¿Cuánto tiempo mide el ángulo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide el ángulo determinado por las agujas de un reloj a las 10:40? Mira, me están dando una hora exacta. Y bueno, y están que me piden qué hora está formando. ¿De acuerdo? O cuál es el ángulo formado. Igual que como todas las opciones te he dicho, te recomiendo que tú grafiques un reloj, ¿de acuerdo? Para que te ayude a calcular estas condiciones. Dirás, profe, ¿pero qué fórmula voy a usar? No me acuerdo. Ya listo, por si acaso, te paso el dato que la fórmula que tendrías que utilizar va a ser esta. Mira. Por si se te olvidaba. Esta fórmula es la que nosotros vamos a usar en todos los problemas, al menos los de esta hora. Donde el alfa es igual a menos, de acuerdo, menos, más o más menos 30h, más menos 11 veces el minutero. H es del horario y el M del minutero. ¿Sí? A ver,
En estas condiciones me están dando lo siguiente. Primero, me están dando que grafique a las 10:40. Así que bueno, primero voy a graficar los parámetros que me van a permitir guiarme. ¿Sí? Ahora, si son a las 10, así que el reloj tendría que estar aproximadamente en esta posición. A ver, son a las 10:40. ¿Qué hago? Aquí son las 9, aquí son a las 10 sería de esta manera. Y 1:40, la aguja del minutero. De acuerdo, debe estar pegada al 8. Listo, profe. Y ya tengo la aguja. Y me están pidiendo cuando mide este ángulo que está aquí. Como sabes, el horario va a ser negativo. Y el minutero va a ser, perdón, el horario va a ser positivo. Y el minutero va a ser negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, y a partir de ello vamos a comenzar a resolverlo. A ver, ¿alguna idea, hijo? ¿Qué opinas? Mira, son a las 10:40. El horario, reemplázalo por 10. Y donde veas el minutero, reemplázalo por 40. Eso es lo que nos están indicando las, las condiciones del problema. ¿Sí? Solamente ten en cuenta que esta primera parte simplemente reemplazar como loco. Como por ejemplo aquí. En este caso, al hacer estas condiciones, yo digo, listo, mire, profe. Yo sé que el ángulo alfa, el cual me están dando, lo debo determinar simplemente con, a ver, con 11 medios, bueno, menos 11 medios. 11 medios del minutero, pero el minutero ten en cuenta que vale 40. ¿Sí? Ya eso simplemente le debe sumar el horario. Y el horario simplemente son 30 veces, ¿de acuerdo? El horario y el horario van a ser 10. ¿Sí? En este caso, si te percatas tu alfa, ten en cuenta que aquí tu alfa valdría. ¿Qué pasa si sacamos a ver, vamos a sacar la mitad, ¿te parece? Mitad, mitad 1 y mitad 20. Bueno, simplemente me queda multiplicar el 20 por el menos 11, lo cual me va a salir, color azul, a lo cual esto me va a salir a menos, ¿de acuerdo? Pero me va a salir menos 220, ¿sí? Esto quedó cero. A ver, esto me va a salir 220, ¿de acuerdo? No, ya cambia, me sale menos 300. Listo, menos 300. Pero donde el ángulo que estoy buscando, de acuerdo, según el texto, el ángulo, bueno, el ángulo alfa que estoy buscando simplemente valdría 80 grados. ¿De acuerdo? Es 80 grados sobre el ángulo que estoy buscando. ¿De acuerdo? 80 grados. Nada más. Es lo que son las condiciones del primer problemita. ¿Viste? No es nada complicado. ¿Sí? Netamente nos estamos valiendo de toda la teoría que te he dado, de acuerdo, durante todo este tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Estás viendo que no es nada complicado. Yo estoy diciendo, los problemas son básicos de los problemas que hacemos en clase. ¿Sí? Ten en cuenta que van por niveles. ¿Sí? Ahora, en el problema número 2 nos dice lo siguiente. Igual, quiero saber el ángulo, si son a las 13:18. ¿Qué opinas? 14:18, perdón. ¿De qué ángulo formará las hojas de un reloj a las 12, a las 14 con 28 horas? Igual, mira, como te dije, la idea es que yo no trabaje con esta cantidad de horas. Profe, ¿por qué? Porque esa hora no va a ser con la cual el reloj la pueda determinar. ¿Sí? Así que en este caso, esta hora que nos haga las 14:48, ¿de acuerdo? Sí, yo la tengo que cambiar. Por ejemplo, esa 14:28. 14:28. Vamos a cambiarlas al factor común, nada más, pues, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? Y bueno, y al final simplemente dice, listo, porque a las 14:48 es como decir simplemente a las 2:48. Ese es el factor que nosotros nos va a servir para hacer los cálculos nada más. ¿Sí? Sí. No 14. Ten en cuenta que el rango del reloj es simplemente de la 1 hasta las 12 nada más. O de las 0 horas hasta las 12. ¿Sí? No 14. ¿Por qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar el mismo factor, hijo. ¿De acuerdo? Es la misma fórmula para todo, como te dije anteriormente. Igual, mira, mi horario vale 2 y mi minutero vale 28. ¿Qué hago? Reemplazo y determino el alfa. Igual, yo te recomiendo, de acuerdo, para que agarres maña, por así decirlo, te acostumbres a un gráfico. El gráfico más o menos te va a ayudar, de acuerdo, en algunos casos, en el problema en donde tal vez te toque razonar o determinar ciertas claves para analizar por descarte nada más. O por ejemplo, mira aquí, a ver, acá me dicen, a ver, las horas, a ver, que normalmente voy a usar, a ver. Listo, me dice a las 2:28, por lo tanto la agujita más o menos debería estar aquí. Y bueno, la agujita del minutero, bueno, debería estar acá. El minutero va a ser positivo y el horario va a ser negativo. Son a las 2:28 minutos. ¿Sí? ¿Qué hago, profe? ¿Listo? Simplemente vamos a reemplazar los datos que nos están dando. Sí, ten en cuenta que a ver, aquí voy a tener, a ver, voy a tener un igual. Voy a tener, bueno, el signo negativo del horario. Listo, por ejemplo, empezamos. Ten en cuenta que aquí debo determinar el alfa. ¿De acuerdo? El alfa. Aquí ten en cuenta que va a ser positivo, así que simplemente aquí va a ser 11 medios. ¿De acuerdo? Del minutero, y el minutero ten en cuenta que equivale a ver, ¿a cuánto? 28, ¿verdad? ¿Sí? De acá menos 30 veces el horario que equivale el horario que equivale a 2. ¿Estamos? Que se multiplican. Ah, bueno, y acá simplemente me quedaría determinar cuánto valería alfa. A ver, profe, sacamos o simplificamos. Simplificamos una y simplificamos simplemente me sale 14. ¿Verdad? ¿Sí? Y ahora, profesor, ¿qué hago? Simplemente seguimos reemplazando los procesos en cada caso. ¿Sí? Bueno, en este caso me va a quedar 154. Te va a quedar 154 menos 60. Y tu alfa, en ese caso, te va a salir igual a 94. Vamos, 94 grados. Y este es el problema 2 que está proporcionando. ¿Sí? A ver, siguiente problemita. A ver, problema número 3. La 3 mucho para ahí. Igual, ¿cuál es la fórmula que voy a usar? Va a ser esta. La misma. Dice, ¿a qué hora entre las 3 y las 4 de la tarde las manecillas de un reloj forman un ángulo de 140 grados? ¿Qué opinas? Por ejemplo, en situaciones así, a mí me gusta graficar porque en parte de gráficos yo puedo descartar claves.
¿Sí? Vamos, te apuesto que de aquí tú me vas a lanzar 200, 300 tal vez, algunos se ponen a determinar, pero la idea es que si razonas, más o menos vas a saber entre qué valores va a tener que salir tu respuesta. Ten en cuenta que para determinar esos factores de número en número siempre van a variar siempre varían de 30 en 30, no te olvides. Por teoría sabes eso. A ver, tengo esas condiciones. A ver, primero, a ver, me dice que tengo mi relojcito, ¿sí? A ver, según acaso sé que son entre las 3 y las 4, o sea, el factor es aquí. O sea, mi aguja, ¿de acuerdo? Mi aguja se supone que está en el factor entre las 3 y las 4. Por eso tengo este rango. Y me dice que van a formar un ángulo de 140. Ahora, mira, tú sabes que cada división vale 30. Acá vale 30, el 30, el 30. Acá ya tengo 90. ¿Sí? ¿Estamos? Como acá ya tengo 90, entonces, perdón, ahora tengo 30 más 30 más 30 más 30, tengo 90. Y con él completaría el 120. ¿Sí? Todavía te faltarían. Ahora, vamos a asumir que mi gráfico, de acuerdo, o que la flechita del reloj que estoy buscando más o menos está ahí. Estoy asumiendo que este ángulo equivale a 140 grados, tal como es el problema. Vamos a calmar, ¿de acuerdo? 140 grados, tal como se está indicando. Estoy asumiendo. Sí, no te olvides, ten en cuenta que aquí estoy indicando que en mi gráfico va a ser aproximado, porque mira, simplemente 30 más 30, 60, más 30, 90, más 30, 120. Pero yo quiero llegar a 100, 140, pero todavía me falta medir el ángulo que hay aquí. ¿Sí? A ver, ideas. ¿Qué fórmula? La misma que es esa arriba. O sea, tu hora normalmente, según yo, debe ir a las 3:40 y tantos te va a salir. A ver, ¿alguien? ¿Ninguno? Ya listo, me por acá. Reemplazamos tal cual. De acuerdo con las condiciones que nos están dando. A ver, a ver, perfecto. Se supone que en estas condiciones tengo que mi alfa, a ver, empiezo a ver, el alfa supone que tengo igual a 140. Así que este dato lo tengo. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Yo tengo cuando va a ser el alfa. Ahora, ten en cuenta que por el gráfico también te estás percatando que que el minutero va a ser positivo y el horario va a ser negativo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Horario negativo, minutero positivo. Sí, así que bueno, aquí me va a quedar el 11 medios tal cual. Entonces aquí te queda el 11 medios tal cual. No se va a ver afectado por nada. ¿De acuerdo? Y es lo que necesitamos determinar. Y aquí simplemente vamos a restarle. De acuerdo a los 30, de los 30 por hora que nos están autorizando nosotros. A ver, ¿cuántas horas son 3 y las 4? Listo, por 3. ¿Sí? Mira, ese negativo va a pasar a restar. Por lo tanto, aquí te va a quedar los 11 medios, tal como estamos verificando. Van a ser igual. A ver, sería 140 más 30, ¿verdad? Sí, 140 más 30 equivalen a 230, ¿verdad? Sí. Listo, por ejemplo, equivale a 230.
Listo. A este 2 pasa a multiplicar y este 11 pasa a dividir. Por lo tanto, los minutos que me están quedando a mí, de acuerdo, sería simplemente el 230 por 2 sería 460. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer? ¿De acuerdo? Entre los. ¿Sí? Ya, pues sí, y ahora nos queda trabajar con ese factor. Ten en cuenta que ya te he enseñado ya cómo dividir eso. Divides simplemente los 460 entre 11. Sacas la parte entera y la parte fracción simplemente la dejas en un costado. ¿Sí? Y en este caso, profe, yo sé que me va a salir 41. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿por qué 41? Sí, cuando tú multiplicas 41 por 11, te sale igual a 451. ¿Sí? Y para 460 te faltaría todavía 9. Así que esos 9 eran residuos. ¿De acuerdo? No eran ciertos. Están que te consultan la hora, dice profesor, pero como están que me consultan la hora, entonces, ¿qué es lo que yo debo verificar ahora? Están que te consultan la hora, serían a las 3, ¿de acuerdo? Simplemente con 41 y 9 onceavos de minutos. Bueno, hasta final. La hora que están que me solicitan sería simplemente estas condiciones. ¿Sí? A ver, siguiente problemita. A ver. A ver, última pregunta. La 4. A ver, la 4 ¿qué nos dice? A la pregunta 4. ¿Qué podrías hacer? ¿O qué podrías plantear tú? Dice, ¿cuánto mide el ángulo que forman las agujas de un reloj? Según el reloj dice que son a las 2:10, ¿de acuerdo? Minutos, con 54 y 6 onceavas de segundos. Mira, acá los nuevos que te dan es que normalmente se suele trabajar en minutos, nada más, pero yo veo que aquí están que me dan segundos. Esos 54 a 6 onceavos de segundos me van a tener complicaciones. ¿Sí? Nada. Pero ¿qué hago con esos tiempos? Simplemente conviértelos. Es lo único que podrías hacer ahí. ¿Sí? Tienes que compartirlos. Tal vez te salga 2.2, 5.5, no sé. 8.8. Tal vez 0, no sé. Está en esos rangos.
No voy a graficarlo, ¿sí? Porque, a ver, o sí, también creo que puedo graficarlo. A ver. Bueno, primero voy a concentrarme en esos segundos para convertirlos, ¿te parece? Y voy a intentar convertir esos, el- ese factor, mira, voy a tratar de convertir los 54 con 6 onceavos, ¿sí? Ten en cuenta que los tengo en segundos, yo los quiero en minutos. Nada, listo. Al descomponerlos, ten en cuenta que esto es lo mismo que hacer esto. Mira, mira, sé que esto es igual que a 54 por 11. Todo más un 6. Todo entre 11. Si te percatas de estas cantidades, de acuerdo, me van a salir 600. 600 sobre 11. Mira, 100 en segundos. A ver, por ejemplo, digamos, yo tengo 60 segundos. ¿Cuántos minutos me equivale? Uno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el 60 lo dividí entre 60. Y el número que me sale es el resultado y es en minutos. ¿Sí? Pero aquí yo tengo minutos, aquí tengo segundos. Ya pues, si estas cantidades yo las divido entre 60, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Yo estoy dividiendo entre 60 nada más. Por lo tanto, el tiempo que tengo extra es simplemente igual a 600, a 60 sobre 11. Ya lo tengo en minutos. Ya lo tengo en minutos. En los 600 entre 60, ¿de acuerdo? Porque simplemente son cambios de unidades nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, miento. ¿Qué hablo? ¿Cómo te queda 10? Si viví entre 60, si viví entre 60 simplemente te queda 10 onceavos. Sí, porque mira, se va un 0 y te queda 60 sobre 6, 60 sobre 6, 10. Es el tiempo que realmente me está quedando. Y bueno, ya tengo que esto ya te lo dan en minutos, por lo tanto la hora que te están dando, porque debías verificar, son 2 horas, ¿de acuerdo? Con 10 minutos y 10 onceavos. El valor que yo debo verificar. Ten en cuenta que los 54 con 6 y 11 ya lo hemos convertido a segundos, lo cual simplemente me sale 10 onceavos. ¿Sí? Y ahora, en base a esto, vamos a determinar qué ángulo está formando. ¿Sí? A ver, empecemos. Mi ángulo, no sé, le coloco el alfa. A ver, en este caso, voy a suponer, mira, acá son a las 2 y acá son 10 minutos. Voy a suponer que el minutero sea positivo. ¿Verdad? ¿Dónde vas a dar cuenta de algo? A ver, listo. Sería 11 medios del minutero que determine cuál es ese factor. 10 más, seamos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente menos 30 por la hora que me están estableciendo, que sería 2, ¿verdad? También, no me equivoco. 2, ¿verdad? Claro, porque supone que el reloj está entre las 2 y tantas. Listo, a ver. Ahora, vamos a tratar de resolver esas condiciones. Por ejemplo, el alfa que estoy buscando sería 11 medios. Voy a abrir paréntesis de lo que está dentro. Sería 110. Todo más 10. Y todo sobre 11. Todo menos 60. ¿Sí?
A ver, ten en cuenta que el 11 como el 11 se va. Y te queda 120. Te queda 120 sobre 2 menos 60. Mira, y para nuestra suerte, esta diferencia es 60. Menos 60. El ángulo entonces programado en esta hora va a ser 0 grados. Listo. De esa manera muere tu problemita. ¿Viste? Mira, nada complicado. Dirás, profe, pero ¿por qué lo dividí entre 60? Ah, lo dividí entre 60 para que el segundo se convirtiera a minuto. De tal manera que tengo 0 segundos ya. ¿De acuerdo? Me doy cuenta que no es nada complicado. La siguiente clase avanzamos el problema número 5 y hasta que termine. ¿Sí? Me doy cuenta que este problema, si es que lo has inventado, está erróneo. Tal vez. Pero fíjate, tal vez tú sí le encuentres solución. Yo digo por qué es erróneo, porque mira, aquí me dice, aquí, según este gráfico que yo veo, son a las 4:05. ¿Sí o no? Y si pasan 2 horas, se supone que deberían ser a las 6:25, no sé. Han pasado 5 minutos, factores. Inténtala, tal vez te sale. Yo digo que está mal porque este dato no cuadra.